Continuamos con nuestra hermosa serie, Héroes Desconocidos. Hemos estado caminando en esta serie donde hablábamos de ese círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel, que se alejaban de nuestro Señor, hacían lo malo ante los ojos de nuestro Señor. El Señor permitía que fueran oprimidos por pueblos enemigos, pero ellos clamaban al Señor, se arrepentían y el Señor les levantaba un juez, un libertador. Era un círculo vicioso que se vio reflejado en este libro de los jueces. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un juez que, a diferencia de los que hemos estado estudiando, hoy vamos a ver un ángulo diferente. Va a ser un juez que no ocupó una batalla. Va a ser un juez que no ocupó desenvainar una espada. Mas, sin embargo, Dios lo usó grandemente. Amén. Entonces, el día de hoy la historia comienza ya por el capítulo 8 y 9 del libro de los jueces. Dice que después de la muerte de Gedeón, un juez que vamos a estudiar en estas próximas semanas, él dejó 72 hijos. Este hombre tuvo 72 hijos. Qué bárbaro. Yo tengo 3 y me vuelvo loco. Este hombre tuvo 72 hijos. Y uno de ellos le entró ese deseo no bueno de querer ser el líder, de querer vanagloriarse. Y este hijo se llamaba Abimelec. Y él fue con los de Siquem y les dijo: a ver, pueblo, ¿qué acaso no les conviene mejor que un solo hombre sea el que los gobierne y no 70 de ellos? Porque Gedeón había dejado a cargo a sus 70 hijos que gobernaran el pueblo. Entonces este Abimelec viene y le dice al pueblo: ¿por qué en vez de tener 70 líderes, pues escojan nada más un hombre y yo les gobierno? Y les empezó a, como decimos, a enjuagar el cerebro a estas personas y a aceptar. Y fíjese lo que dice la historia. Esto usted la puede leer en su tiempo en el capítulo 8 y 9 de los jueces. Dice que el pueblo va y agarra monedas del altar de Baal y se las dan a Abimelec para que vaya y contrate gente mala, porque iban a ir a asesinar a sus hermanos. Y este hombre con este grupo de sicarios van y a los 70 hermanos que había designado Gedeón los asesina en una sola piedra. Uno de ellos, llamado Jotam, escapa y se le para Jotam al pueblo y les dice: cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y la gente solo para merecerme por encima de los árboles? ¿Solo para verme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina tú, higuera, sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para merecerme o verme encima de los demás árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros, vid. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para merecerme por encima de los demás árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Y el espino respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros en el Líbano. Los árboles buscaban un rey. Y primero se le ofrecieron, según le platicaba Jotam en esta parábola a los del pueblo de Israel, al olivo. Y el olivo dijo: ¿a poco he de dejar de producir aceite que tanto honra a nuestro Señor y al pueblo con tal de estar en una posición de poder? Y el olivo se negó. Le dijeron a la higuera, igual. Le dijeron a la vid, igual. Pero estaba una zarza, un espino, que él sí aceptó. Pero les dijo: si quieren que yo los gobierne, tienen que estar abajo de mí, si no, el fuego los quemará. Y es lo que Jotam le estaba diciendo a los de Siquem. Dice: ustedes escogieron a este líder que el Señor no levantó. Esa era la clave, familia, lazos de amor. El Señor no había levantado a Abimelec. Abimelec le había ganado ese celo, esas ganas de tener poder, de tener esa autoridad, que él mismo empezó a accionar. Dice: finalmente los árboles ofrecen ser reinados por la zarza,
aceptan la amenaza que les hizo la zarza, aceptaron lo que Abimelech les había dicho, que tenían que someterse a él. Abimelech, al igual que la zarza, no tenía ningún propósito, no daba frutos, no daba aceite, no tenía ninguna utilidad. Era inútil, era espinoso y era peligroso. Pero Jotam les hizo saber a los de Israel, a los de Siquem, que la traición que habían hecho ellos a la casa Gedeón era notable. Y les dijo, si ustedes escogieron a Abimelech de buena manera, pues disfrútenlo, le dijo Jotam. Pero si no, que venga entre ustedes una enemistad y una maldición. Más tarde, en lazos de amor, se empieza a cumplir esa discordia entre Abimelech y el pueblo, porque nuestro Señor manda un espíritu de división. Y Abimelech gobernó por 3 años en Israel, y fueron 3 años muy difíciles, donde el pueblo tenía que estar sometido. Dice la palabra que después otro hombre con las mismas características que Abimelech vino, se llamaba Gal, y le dijo a los de Siquem, yo puedo hacer mejor trabajo que él, ¿por qué no me escogen a mí como su líder? Y saquemos a Abimelech de la foto. Y empezó el pueblo a creerle a Gal, otro líder que no había sido escogido por nuestro Señor, pero les ganaba el deseo de tener autoridad. Entonces tenía usted a Gal y a Abimelech peleándose por ser los líderes del pueblo de Israel, y los que más estaban sufriendo eran los israelitas. Tuvo el enfrentamiento Abimelech con Gal, Abimelech le gana, derrota a Gal. Y tanto fue el temor del pueblo, familia, que las personas de Siquem se escondieron en una torre que había, dice la palabra, y este hombre con su corazón tan oscuro, dice que agarró ramas y le dijo a todo ese ejército, agarren ramas y tráiganlas. Y prendieron fuego a esa torre, y más de 1000 personas fallecieron en esa tarde, en esa torre de Siquem. Continúa y va Abimelech a la ciudad de Tebes a hacer lo mismo, a atormentar al pueblo, porque habían rechazado que él los gobernara, se habían ido con Gal, y empezó a hacer lo mismo, y los mismos pueblos, el mismo pueblo ahí en Tebes se meten a esta torre, y quiso hacer lo mismo, quemar la torre con todo este pueblo adentro de él, pero dice la palabra del Señor que una mujer aventó una piedra y se la aventó desde la torre y le quebró el cráneo. Pero era tan cobarde Abimelech que le dijo a uno de sus soldados, mátame tú, dice, para que no quede escrito que una mujer me mató. Y el soldado de él le encaja la espada sobre su pecho y se muere Abimelech. Esa es la historia de Abimelech, un hombre que el Señor no llamó, quiso gobernar, pero causó mucha discordia y mucho daño al pueblo de Israel. Pero el Señor, tan lindo como siempre lo es, dice el capítulo 10 del libro de los jueces, que es el que vamos a estudiar hoy. Vaya conmigo a capítulo 10 del libro de los jueces, versículos 1 y 2, dice, después de la muerte de Abimelech, la siguiente persona que rescató a Israel fue Tolá, hijo de Púa, hijo de Dodo. Era de la tribu de Isaacar, pero vivía en la ciudad de Samir, en la zona montañosa de Efraín. Fue juez de Israel durante 23 años. Cuando murió, lo enterraron en Samir. Y es todo lo que dice la palabra del Señor sobre Tolá, que reinó por 23 años. No marca que hubo una guerra, no marca que hubo un enfrentamiento, no marca que hubo algo que lo escribieran en los libros del ejército, no. Fueron 23 años que Tolá gobernó con paz, reestructurando al pueblo. Amén. De eso es lo que el Señor te quiere hablar el día de hoy. Que a veces la paz tenemos que transmitirla al pueblo. ¿Por qué? Porque en tiempos de transición, lazos de amor, requieren líderes firmes. En tiempos de transición se requieren líderes firmes. Fíjese lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Pero fíjese lo que dice, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto, dice el profeta Isaías. Tras el caos y ambición de Abimelech, Dios levantó a Tolá,
un hombre discreto, pero fiel. El nombre de Tolá significa gusano, familia, símbolo de humildad y símbolo silencioso. Y dice que gobernó por 23 años sin escándalos y sin guerras registradas. Muchas veces, familia, usted no me dejará mentir, todos los días entramos en situaciones donde pareciera que Abimelech pasó por ahí. Entras a tu casa y se está peleando la familia y es una guerra que está pasando. Dices tú, ¿qué está pasando aquí? Y entras en situaciones en el trabajo, y entras en situaciones aquí en la iglesia, o entras en situaciones con el vecino donde está Abimelech teniendo guerra con Gal. Y te dice el Señor, tú tienes que traer esa paz. Tú tienes que traer esa paz como la trajo Tolá. ¿A cuánto les gusta el béisbol? Gloria al Señor. Hay veces que están en una entrada y un pitcher, el equipo contrario le empieza a dar buenos hits y llenan la casa. Y de repente viene el manager y cambia de pitcher. Y le tira a un solo bateador y luego vuelve y saca otra vez al pitcher y pone otro. ¿Por qué? Está tratando de contener el daño que se le está haciendo al equipo. Si dejaba el primer pitcher, el bateador que seguía iba a pegar, iban a anotar otra carrera. Pero él vio unas características de este otro pitcher que detuvo el sangrado, detuvo el daño que le estaba haciendo el equipo contrario. Y así es esta historia, hermanos. Abimelech había hecho mucho daño al pueblo de Israel. No había sido alguien contrario, había sido alguien del mismo pueblo de Israel, pero que se vanaglorió y él quería la gloria. Él quería ser, él quería pararse el cuello. El Señor nunca lo llamó y causó mucho daño a su pueblo. Y Tolá entra después de esta situación, tras el caos. Imagínense la situación de haber visto más de 1,000 personas muertas en una torre. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel siendo tan dañado por los misma propia familia? Y así nos sucede, familia. A veces las personas que hacen caos pertenecen a nuestra familia. Y mucho más, a veces las personas que causamos el caos somos nosotros mismos. A veces nosotros somos los Abimelechs y empezamos nosotros a armar discordia. ¿Ves paz? Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo tranquilo? Déjame ir a pelear con la Jani. Oye, vas y le picas a la Jani porque quieres tener discusiones. No. La paz tenemos que reflejarla así como lo hizo Tolá. Una persona humilde. Una persona que si usted la veía pasaba desapercibido, pero tenía un gran amor al Señor. Dice que gobernó por 23 años. Hay una cita bíblica en este estudio, familia, que el Señor nos está recordando semana tras semana y se las voy a volver a decir el día de hoy. Es primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27, que dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. No hubo milagros, familia, con Tolá. No hubo batallas, pero lo que sí hubo fue estabilidad. Lo que sí hubo fue paz. Lo que sí hubo fue orden. Lo que sí hubo fue disciplina. Porque Tolá fue un puente entre la crisis y la redención. La Biblia lo menciona brevemente, pero su impacto fue duradero. ¿Por qué? Porque 23 años de vivir en paz, 23 años donde no hubo ninguna opresión, 23 donde hubo armonía, donde se vinieron y se reencontraron con nuestro Señor. Se hizo fácil, pero 23 años fueron 23 años que el Señor usó a Tolá. Muchas veces, lazos de amor, la mayor contribución que podemos hacer al cuerpo de Cristo es mantener la paz, administrar justicia y asegurar un ambiente donde todo el pueblo pueda prosperar y servir a Dios sin interrupciones. ¡Wow! Promover un ambiente donde todo el pueblo pueda ser libre y esté a gusto sirviendo al Señor. A veces estamos en lugares donde en el trabajo decimos, estoy bien incómodo aquí. ¿Por qué? Porque tienes a una persona que está siendo usada como Abimelech.
Y las demás compañeras y las demás oficinas y los demás departamentos, y el de cobranza se pelea con el de ventas, y el de ventas se pelea con producción, y el de producción se pelea con el de dispatch, y toda la empresa está con los pies para arriba. Pero uno tiene que reflejar ese amor del Señor. Tenemos que ser como Tolá. Tenemos que mantener la serenidad en esos momentos. ¿Por qué, familia? Porque nuestro Señor también obra en los días tranquilos. Nuestro Señor también obra en los días tranquilos. Decía ahorita el canto, aunque no podamos ver, Él está obrando. Cuando usted esté tranquilo en su casa disfrutando de un show, una película, un juego de béisbol, disfrute ese tiempo, disfrútelo. ¿Por qué? Porque tal vez va a haber situaciones donde usted va a estar en medio de una guerra o en una batalla. Alguien sabio por ahí dice que el ser humano siempre está en una de estas tres situaciones. Está atravesando por un momento difícil, está a punto de atravesar por un momento difícil o acaba de salir de un momento difícil. Y si usted autorreflexiona, siempre estamos en una de esas tres. Pero resulta que cuando ya salimos del momento difícil, estamos todos estresados y no disfrutamos la paz. No disfrutamos el momento de paz que el Señor nos ha dado. Y fíjese lo que dice Salomón en su libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 8. Dice, hay una temporada para todo, dice Salomón. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Amén. Había pasado un tiempo de guerra con un líder que nuestro Señor no había asignado. Esa era la clave, familia. Nuestro Señor no había asignado a Abimelech. La historia de Tolá, lazos de amor, nos enseña que el liderazgo no siempre se mide por las hazañas visibles, sino por fidelidad, paz y legado. En tiempos donde siempre valoramos lo espectacular, las hazañas, las victorias, Dios sigue usando a quienes le sirven en silencio. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 6, versículo 6? Decía, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice, y tu Padre que todo lo ve en lo secreto, te recompensará en público. Así era Tolá, familia. Era un hombre discreto. Él tenía una comunión con nuestro Señor, pero lo hacía en su intimidez. Y muchos de nosotros ves que tenemos un cencerro. Ten, 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 ay, mírenme, mírenme, aquí estoy sirviéndole a Dios. No, eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. Muchos de nosotros decimos, pues si no está la spotlight enfrente de mí, no quiero. No, hermanos, fíjese lo que dice aquí Mateo. Entra en tu aposento a puerta cerrada y en secreto rinde mi adoración. No tenemos que estar queriendo llamar la atención. Y Tolá fue un buen ejemplo de ello. Tolá no necesitó victorias, Tolá no necesitó guerras, Tolá él no tuvo que usar un aguijón de bueyes, él no tuvo que derrotar a 600. No, Tolá simplemente tenía una comunión con nuestro Señor y se dejaba usar. ¿Cómo se dejaba usar? Compartiendo la paz que el Señor le daba. Una relación, una comunión íntima reflejada en las acciones diarias. Cuando usted tiene esa comunión íntima en lo secreto con nuestro Señor, se le refleja en cómo es usted, en cómo se conduce. Usted es tranquilo, usted tiene paz, en cómo reacciona ante los ataques. Este lunes, en la noche, yo recibí un texto muy agresivo. Así lo percibí yo, con ganas de querer discutir. Pero el Señor me da la paz y le contesto con puro amor. No vamos a caer en esas tentaciones. Tenemos que impartir y compartir el Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos en esas situaciones, ¿cuándo? Cuando alguien venga a usted y lo quiera provocar, usted muéstrele amor, muéstrele gracia, muéstrele misericordia. Si el Señor a usted le está llamando a compartir eso, comparta eso. Amén. Y Tolá así fue. El Señor no le pidió a Tolá que hiciera un ejército como le dijo a Barak la semana pasada que estudiamos. El Señor le dijo nomás, tranquiliza mi rey,
tranquiliza a mi pueblo y guíalos, Tolá. Mantén el orden en ellos, mantén la paz en ellos. Y eso es lo que debemos de hacer, lazos de amor, en todas las instancias de nuestras vidas. Primero en lo personal, mantener esa paz en lo personal, después en nuestras familias, después en nuestras áreas de trabajo, después en la iglesia, en donde sea que el Señor lo lleve, usted muestre esa paz. Ustedes no me dejarán mentir, hay personas que dices tú, wow, me tranquilizó en la conversación con este hombre, con esta dama, me tranquilizó. Seguramente esa persona tiene una comunión con nuestro Señor, porque son personas que están orando y tienen comunión con nuestro Señor Jesucristo en lo íntimo, que cuando vienen y platican contigo, te llenan tu copa nomás en tener una conversación con ellos. Pero hay personas que vienen y te drenan. Ay, vino la comadre Chencha y me dejó toda desganada. Sí, porque vino y te estaba absorbiendo tu energía positiva, te estaba hostigando. Y firmeza. Va a haber situaciones donde el Señor te va a pedir que seas ruidoso, que levantes un ejército y que vayas a la batalla. Pero va a haber veces que te va a decir, sé como Tolá, pon orden, pon disciplina, da el ejemplo, mantén la tranquilidad y la paz. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y nosotros somos hijos de nuestro Señor, entonces tenemos que compartir esa paz. ¿Por qué, familia? Porque el Espíritu Santo produce paz y no caos. El Espíritu Santo produce paz y no caos. La paz no es solo la ausencia de conflicto, sino es la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. ¡Wow! Se la leo otra vez. La paz es no solamente la ausencia del conflicto, sino es la presencia de nuestro Señor en medio de cualquier circunstancia. Yo me dedico a vender concreto y a veces los clientes están molestos porque no llegó el camión o no les rindió lo que ellos habían esperado. Total que siempre hay gente molesta y uno tiene que compartir esa paz. Te están echando y te dicen hasta lo que no debes uno escuchar, pero uno tiene que tener esa paz. Yo te entiendo. Déjame ver qué sucedió. Yo represento a una parte de una empresa, pero déjame ver qué puedo hacer para ayudarte. A ver dónde estuvo el error. Pero imagínense que si yo me bajara al nivel de mis clientes y empiezo a pelear con ellos. El Espíritu Santo, lazos de amor, te capacita para vivir en serenidad, incluso en tiempos de prueba. Tal vez estás pasando una prueba ahorita y estás inquieto y no duermes y te levantas todo estresado porque se te viene ese problema. Take it easy. Take it easy. La paz del Espíritu Santo que gobierna en tu vida y ser como Tolá. Tolá no fue espectacular, lazos de amor, pero sí fue efectivo. Mantuvo a toda una nación en paz. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Otra versión dice que sobrepasa cualquier entendimiento. La paz. Había dolor, Tolá trajo paz. A veces las personas que no viven una vida en Cristo nos cuestionan cuando muere alguien y nos ven tranquilos y nos ven en paz. Y dices que realmente no quisieron a su familiar porque no están llorando. No, estamos en paz porque sabemos perfectamente dónde está nuestro familiar. Tenemos esa paz. Estamos tristes, sí, porque tal vez en la carne no lo vamos a ver, pero en nuestro ser hay paz que sobrepasa todo entendimiento al saber que esa persona está con nuestro Señor. Hay un problema, hay una enfermedad. Confíe en nuestro Señor y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne en usted. Señor, me han detectado una enfermedad, pero tengo paz porque sé que tú eres el mejor doctor.
Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, dice: les dejo un regalo, dice el Señor tan lindo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Wow! La paz que nuestro Señor te da, lazos de amor, es algo que el mundo no te da. En la mente, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mencionó nuestro Señor en la mente? Porque es la que más nos traiciona, familia. ¿Cómo le voy a hacer para pagar este recibo de luz? ¿Cómo le voy a hacer para inscribir a mis hijos en la universidad? ¿Cómo le voy a hacer para obtener 1 kilo de carne para comer? Aquí estás. Y hasta el día de hoy Dios te ha guardado. Ten esa paz. Ten esa paz, lazos de amor, que tienes a un poderoso gigante que está peleando tus batallas al lado tuyo. Y Él no sabe perder. Cuando reflejamos al Espíritu Santo, nuestras palabras, decisiones y actitudes transmiten calma y confianza. Wow. Cuando reflejamos al Espíritu Santo. Pero a veces decimos: no, hombre, aquel brother está tremendo, no se aguanta ni solo. No, el Espíritu Santo trae calma, trae paz, trae confianza. La fidelidad diaria, sin aplausos, es una forma muy poderosa de reflejar a Dios. Abimelec quería el reconocimiento. Abimelec quería que escribieran su nombre en esos libros de historia judía. Y a veces, familia, nosotros también queremos que nos vean. A veces nosotros queremos que nos reconozcan como el mejor esposo, como el mejor papá, como el empleado del mes, como el mejor predicador, como el mejor salmista. No. Que te reconozca nuestro Señor como el hijo fiel que venía al aposento en secreto. Y así fue Tolá. Sin aplausos. Sin estar escrito en ningún libro. Pero está escrito en el mejor libro. Y fíjese lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si en lo poco no somos fieles, si en lo poco queremos sobresalir, el único que se va a llevar la gloria es Cristo Jesús, familia, siempre. No soy yo, no es usted, es Cristo Jesús. Por el cual estamos aquí, es por Él y para Él. Y Abimelec, él quería su propia gloria. Él quería que lo exaltaran como ese rey. El Señor no lo había llamado a ser ese líder. Muchas veces queremos hacer cosas que el Señor no te ha llamado a hacer. Es que yo quiero ser supervisor, pero el Señor no te ha puesto los medios para que seas supervisor. Tú sé el mejor empleado que puedas ser. Porque ¿qué va a suceder? Ponle que sí te den la posición de supervisión, pero no tienen la preparación para manejar todos los caracteres y vas a fracasar, porque no tienes el llamado de Dios para ser supervisor. Todos estos personajes que hemos estado estudiando, el Señor estaba con ellos y los estaba respaldando. ¿Qué le decía nuestro Señor la semana pasada a Débora y a Barak? Yo te voy a entregar al enemigo en tus manos. Yo te voy a dar la victoria. No vas a ser tú, voy a ser yo. Pero cuando no tenemos el respaldo del Espíritu Santo porque queremos sobresalir, no tenemos ese respaldo. Ah, caray, ¿no ibas a venir conmigo? Yo no te mandé. ¿Qué le sucedió en el libro de los nombres del personaje? Pero él quería liberar demonios. Y los demonios le dijeron: espérame, a Pablo y a Jesús conocemos, pero a ti no. Le dieron una porreada al hombre, lo dejaron desnudo.
porque el Señor no lo había llamado a él a ir a liberar demonios. Pero ellos querían pararse el cuello y decir, yo soy igual que Pablo. No, el Señor había llamado a Pablo. El Señor te ha llamado a ti para una razón específica. Y en esa razón y ese motivo y ese propósito que Dios te ha llamado, tú tienes el respaldo del Señor. Tal vez no te van a aplaudir, pero te va a aplaudir nuestro Señor. Tal vez no te van a reconocer, pero te va a reconocer nuestro Señor. Tal vez tu nombre no va a estar escrito en ningún libro, pero tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Porque cuando el Señor te llama, Él te prepara y Él te respalda. Y Abimelech sufrió y cayó y fracasó porque nadie lo llamó. Cuando uno tiene la armonía con nuestro Señor, la armonía es evidencia de la comunión. ¿Con quién? Con nuestro Señor. Hay personas que decimos, oye, ese hombre vive bien chévere, siempre anda contento, no se pelea con nadie. Pues es el reflejo de nuestra intimidad con nuestro Señor. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Y fíjese el lazo de amor. Y enlazados, ¿mediante qué? Mediante la paz. Hagan todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. La armonía no significa uniformidad, sino significa unidad en la diversidad. Todos somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, esto sería muy aburrido, seríamos robots. Pero todos somos diferentes, con gustos diferentes. Desde tan simples, a alguien le gusta el agua de limonada, a otro les gusta el agua de Jamaica, a uno les gustan los tacos de tortilla de harina, a otros los tacos de tortilla de maíz. Somos tan diferentes, pero eso es lo bonito, tener esa armonía con alguien que sea totalmente diferente a ti. El Espíritu Santo une a los creyentes de diferentes trasfondos, dones y personalidades. Y en el cuerpo de Cristo, en la Trinidad misma, vemos perfecta armonía. Entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo operan en una unidad hermosísima. Reflejar el Espíritu, así como lo hacía Tolá, familia, es vivir en reconciliación, perdón y colaboración con otros. Reconciliación y perdón. Wow. Seguimos enojados por lo que alguien nos hizo hace 5 años. Y estamos aquí, Señor, yo te amo, te adoro, Señor, no hay nadie mejor que tú. Ay, no le hablo porque me hizo una cara fea hace 5 años. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿A quién estás engañando, lazos de amor? Se ocupa armonía para restaurar. Nuestro Señor honra a quienes restauran, no solo a quienes conquistan. Tolá restauró la confianza del pueblo siendo él una persona justa. Restauró lo dañado. Restaurar lo dañado es tan valioso como conquistar lo nuevo. ¿Cómo podemos ir a conquistar lo nuevo si nuestra casa se nos está derrumbando? Mejor restauremos nuestra casa. ¿Y cómo restauramos la casa si nosotros nos estamos derrumbando? Mejor permitir que el Señor nos restaure a nosotros, para nosotros poder restaurar nuestro hogar, para poder ir y compartir las buenas nuevas. Si no, no vas a reflejar el amor, la paz de nuestro Señor. Se necesita paz para tener armonía. Se necesita armonía para restaurar. Para restaurar algo completamente se necesita orden. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro orden. Él es un Dios de orden. Dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. El Espíritu Santo, lazos de amor, no promueve el desorden, ni emocional, ni doctrinal, ni relacional. A veces decimos, es que mi vida se me está cayendo, está desordenada.
Hay que doblar rodilla, porque al Dios que le sirves es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta todo bien ordenadito. Y el salmista, en el capítulo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Los cielos cuentan su gloria, ese orden en el que Él hizo todo nuestro planeta, con el que creó las cosas. Tolá conservaba a nuestro Señor y nuestro Señor lo guiaba en los pasos que debía seguir. Consultaba a nuestro Señor en todo lo que tenía que hacer. Porque cuando consultas al Dios de orden, ¿qué cree que va a pasar, lazos de amor? Tu vida va a tener orden. La iglesia primitiva nos puso también el ejemplo cuando iniciaban ellos. Buscaron y consultaron al Señor y el Señor les contestó ya por el capítulo 13, versículo 2, dice: apártenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los he llamado. Y Saulo fue el apóstol Pablo. Pero ¿qué hacían? Consultaban al Señor qué debería ser nuestro siguiente paso a seguir. Tolá nos enseña que el liderazgo no siempre se mide por hazañas visibles, sino por la capacidad de sostener la paz, restaurar el orden y ser fiel en lo cotidiano. En tiempos de ruido, lazos de amor, Dios sigue usando a quienes lo adoran en silencio. No subestimemos el liderazgo justo en los periodos de calma, ya que nos permite vivir sin grandes conflictos. Cuando usted está en paz, nos permite construir, nos permite acercarnos más a nuestro Señor, porque tienes esa paz de poder hacerlo. Y a veces los tiempos de paz nosotros los subestimamos en vez de crecer en el Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Reflejar el Espíritu Santo, lazos de amor, no solo es hablar en lenguas o tener dones visibles, es vivir en paz interior, fomentar armonía, caminar en el orden divino. Cuando hacemos esto, estamos mostrando los frutos del Espíritu, como decía el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y luego cierra diciendo esto tremendo, dice: no existen leyes contra estas cosas. Diciendo: háganlas, no se detengan, muestren amor, muestren alegría, muestren paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no lo hacemos. Pero que seamos como Tolá, casos de amor. ¿Estás aprovechando los momentos de paz para crecer en tu fe? ¿Tu prosperidad te ha cegado y crees que lo has hecho por tus propios méritos y no le das la honra y gloria a nuestro Señor? Que la vida de Tolá te impulse a reflejar en la paz y el amor y el dominio propio y el orden de nuestro Señor. Reconociendo que nuestro Señor es nuestra bendición, nuestra paz, y solo Él provee todo para nuestras vidas. Familia, que seamos como Tolá y que día a día reflejemos la paz, la armonía, el amor, el orden en cada situación que se nos presente. Dios te bendiga, te veo el próximo domingo.